Vamos a comenzar este acto del concierto didáctico que hemos organizado hoy con motivo de la celebración del Día Internacional del Flamenco, que como todos sabéis mañana se celebra, desde que en el año 2010 la UNESCO declaró el flamenco como patrimonio cultural y material de la humanidad. Existe cierta tradición en el Instituto San Felipe Neri de ir celebrando con el paso de los años diferentes actividades o talleres, incluso exposiciones alusivas o relativas al flamenco, como una manera, como un camino para intentar darlo a conocer, sobre todo a las jóvenes generaciones, que son las que estáis aquí y sois los principales protagonistas y, digamos, receptores de este acto. Es por ello que me llena de satisfacción, además, porque este año le hayan podido dar un poco más de trascendencia, en el sentido de que hemos invitado, y agradezco la presencia del señor delegado territorial de Educación y Deporte de la provincia de Jaén, don Antonio Sutil, que nos dirigirá ahora unas palabras, y también del Ayuntamiento de Martos, a través de dos de sus concejales, puesto que el alcalde no ha podido venir, y también acaba de excusar su asistencia. Estaba invitada también la delegada del Gobierno de Andalucía, pero ha excusado su asistencia por motivos de agenda. No obstante, simplemente daros la bienvenida, esperar que el acto os guste, que nos vayamos hoy con una idea un poquito más fresca o más renovada de lo que es este arte del flamenco, que tanto aporta desde hace siglos a nuestra cultura y concretamente a la cultura andaluza. Sin más, doy la palabra a don Antonio Sutil y agradezco a su vez su presencia en este evento. De estar aquí acompañando el Instituto San Felipe Neri, pues este día que entendemos que es un día importante en cuanto a una oportunidad que se os brinda a todos de conocer la cultura andaluza, parte de la cultura andaluza que se arraiga en el flamenco. Vivimos, todas y todos vivimos en un mundo que se mueve en la red, que se mueve en internet, a través de las redes sociales, muchísima información que nos llega de cultura que están llegando también a nuestro centro. Hace poco hemos celebrado Halloween seguramente y muchísima cultura que viene de otros lugares, y es muy importante también conocerla porque nos da una visión en el mundo que vivimos. Pero eso no puede dejar a un lado lo que son verdaderamente nuestras raíces y lo que ha sido el contexto en el cual nuestros padres, nuestros abuelos, pues se han criado y donde nosotros tenemos que seguir viviendo y arraigándonos en nuestras culturas, en nuestras tradiciones. Por eso es importante que conozcamos una cultura que se va a cientos de años atrás, no sé si miles, si me lo permiten, pues el dato atrás, y que arraigan nuestra familia y nuestra tradición y todo aquello que vamos viviendo y entendiendo el flamenco. También estamos entendiendo un poco más cómo somos y cómo tenemos que seguir siendo como andaluces. Pues agradecido por esta iniciativa al Instituto, a todos los promotores de esta actividad, también a Aurora, a Mónica, a Fernando por su magnífica interpretación que seguramente lo van a hacer ahora. Vamos a disfrutar también de un aprendizaje además pedagógico de los diferentes palos flamencos, y que aprovechemos también esta oportunidad de conocer algo que a lo mejor, fijaos, a día de hoy nos parece muchas veces lejano y es lo más cercano y lo que tiene que arraigar en nuestros corazones. Así que encantado de esta oportunidad que se brinda a nuestro alumnado de conocer nuestra cultura, y que se dé muy bien el acto, y un fuerte abrazo y saludo a todos. Se me olvidó decir antes,
quiénes son las personas que van a interpretar o presentar un poco a las personas que van a llevar las riendas del acto, a los intérpretes, a los artistas, por así decirlo. Se tratan de Mónica Ureña, que es cantaora, Aurora Cortecero, que va a estar al baile, y Fernando Moreno, que va a estar a la guitarra. Ninguno de ellos son profesionales, pero vaya a comprobar que casi como lo fueran, porque a pesar de su juventud llevan ya muchos años relacionados y profundizando y avanzando en este mundo del flamenco. Provienen de Torredonjimeno, mi pueblo, y de la Peña Flamenca La Besana, en donde ellos, en la escuela municipal que organiza esta peña, pues van promocionando y van avanzando cada día más. Y también ahora quiero darle la palabra, en representación del Ayuntamiento, a Francisco Miranda para que nos dirija un breve saludo. Muchas gracias, Pablo. Simplemente, pues bueno, a la comunidad educativa, veo también al compañero Manolo de la Peña Flamenca y al alumnado. Queríamos, pues bueno, agradecer esta oportunidad que ha puesto en marcha vuestro instituto, porque lo que hoy se trata de despertar aquí es que podáis conocer y desmitificar un poco esto de la cultura flamenca, que a algunos os suena lejana, pero que es muy importante y está... Perdón, que estaba cortado. ¿Me oíais? Sí, ¿verdad? Eso es del deporte, del baloncesto. Como decía, es muy importante la actividad de hoy porque lo que buscamos, y desde el equipo directivo así lo han transmitido, lo que buscan es que conozcáis y despertéis una inquietud que forma parte también de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de nuestra tierra, y que por tanto es importante que podamos conocerla, que nos suene, que nos despierte un poquito la sensibilidad, y a partir de ahí podamos seguir pasando por la gran cantidad de actividades que se realizan en nuestra localidad, que a muchos de vosotros os conozco por la relación que tenemos desde la Concejalía de Juventud, donde realizamos diferentes actividades, que podamos darle pues esa fusión, que hay un grupo de jóvenes que están fusionando ya el arte flamenco, la cultura flamenca, adecuado también a los nuevos tiempos, sin perder, pues bueno, esa esencia y esa tradición, pero también para muchos de vosotros y de vosotras es un arte desconocido, que por eso este tipo de actividad es importante que se pueda dar a conocer y a divulgar, porque debemos de sentirnos orgullosos y satisfechos de cuál es nuestra raíz, nuestra cultura, de dónde venimos y por qué estamos hoy aquí tal y como estamos. La evolución que hemos tenido como personas, como sociedad, están también fundamentadas en esa raíz. Por eso es importante que podamos conocerla, que podamos despertar esa inquietud, esa sensibilidad, y como os decía, que podáis, aquellos que os toque el corazón, que os despierte esa sensibilidad, podáis participar de las numerosas actividades que se vienen realizando por parte de nuestro ayuntamiento en las diferentes concejalías. Para la fiesta de la aceituna tendremos también una velada flamenca. Este fin de semana que se realiza en Martos una fiesta a nivel provincial del primer aceite, también se va a hacer una pequeña representación conmemorativa del flamenco. En el teatro el sábado habrá también otra actuación. Por tanto, quiero que conozcáis, a raíz de este concierto didáctico, y que seguramente os va a empezar a despertar una inquietud, una sensibilidad, y que podáis encontrar cómo luego poder seguir profundizando estas materias, ya que son numerosos los chicos y las chicas que participan, pues los diferentes escuelas, la escuela flamenca que tiene también nuestra localidad, la escuela de baile. También hay una empresa que se dedica a formar músicos de este arte, el arte flamenco, tocar los instrumentos. Por eso os digo que existen numerosas variedades en las que podréis despertar vuestra inquietud. Y no me quiero enrollar mucho más, porque de lo que se trata es de que el concierto pueda empezar, de que podáis pasar una buena mañana y sobre todo que despierte vuestra atención y vuestra sensibilidad. Así que muchas gracias por todo.
profesor y compañeros. Bienvenido a este acto en el que vamos a celebrar un homenaje dedicado a un arte tan nuestro como es el flamenco. Hoy, Día Internacional del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo explicar lo que es el flamenco? Muchos dirían que es simplemente un cante, acompañado de un baile y la música de una guitarra. Sin embargo, el flamenco es mucho más que eso. El flamenco surge a mediados del siglo XVIII en Andalucía, aunque posee raíces aún más antiguas. Diversos grupos culturales, gitanos, árabes, judíos y cristianos, mezclaron elementos de sus respectivas culturas con elementos tradicionales andaluces, además de incorporar también algunas otras influencias procedentes de zonas africanas o caribeñas. Sin duda, fue la etnia gitana la que mayores aportaciones hizo a este arte y, más tarde, difundió el flamenco, siendo así la comunidad más asociada con el mismo. El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró oficialmente el flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tras la solicitud por parte del Ministerio de Cultura de nuestro país. 23 páginas recogen las características, comunidades participativas y elementos que lo conforman, entre otros muchos aspectos. Se establecieron, además, medidas que salvaguardan este arte, incluyendo un compromiso de velar por el flamenco por parte de las comunidades involucradas y del Estado, dado que la UNESCO valora enormemente la protección y difusión del patrimonio inmaterial. La gracia, elegancia y picardía andaluza, la garra y el temperamento gitano, la pasión y el dolor en los movimientos, los zapateos, ritmos y contoneos, su enorme intensidad emocional, los profundos lamentos del cantador y los rasgueos de una guitarra, la tradición familiar y cultural, la expresividad de los bailadores, la perfecta coordinación del cuerpo y la fusión entre técnica y alma son algunos de los rasgos que hacen del flamenco una maravilla perceptible por nuestros sentidos, un arte que nos despierta, nos conmueve y nos estremece, un arte que llevamos inmerso en nuestro ADN, en nuestra sociedad, cultura y tradición. Hoy los alumnos del IES San Felipe Neri nos consideramos unos afortunados por tener la oportunidad de celebrar y disfrutar de este arte en nuestro centro. Preparemos nuestros sentidos y dispongámonos a percibir todo lo que Mónica Ureña al cante, Aurora Cortecero al baile y Fernando Moreno a la guitarra son capaces de ofrecernos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes ya a todos los que os encontráis aquí con nosotros. Pues como bien nos han presentado, casi que nos habéis dejado sin argumentos. No sabemos ya lo que vamos a contaros. Bueno, si es verdad, Fernando, Aurora y Mónica, pues vamos a intentar introduciros un poquito, al que sea totalmente neófito en este arte, pues introducir un poquito lo que es el flamenco, de dónde viene, cuáles han sido las influencias principales que ha tenido, y vamos a pasar un poquito por todo, ¿no? Porque eso sería imposible, nos tiraríamos aquí, tendríamos que hacer un curso, pero no sé cuántos años intensivo. Entonces vamos a dar pequeñas pinceladas para que más o menos veáis de dónde viene, ¿no? De lo que está conformado, de cantes, y luego, como no, pues haremos una pequeña parte práctica, que no sea solo que os contemos aquí una historia, que aprovechando que tenemos esta poquita luz, no queremos tampoco que nadie se nos despiste, ¿eh? Y ya está, intentar por lo menos que nazca en vosotros esa chispilla, ¿no? De decir, pues esto parece que si todos los cantes no te van a gustar, porque tampoco tienen por qué gustar todos los cantes, pero sí puede ser alguno que os despierte esa chispilla y que poquito a poco vayáis estudiando. Esto no es decir que te guste todo o no te guste nada, puede ser que te gusten algunas cosas y poquito a poco vayáis descubriendo, ¿no? Además, ellos, por ejemplo, si son más jóvenes, pero yo en mi caso lo descubrí ya bastante con edad más avanzada, y la verdad que me arrepiento de no haberlo descubierto antes, pero por otro lado pues estoy contenta porque poquito a poco voy descubriendo cantes nuevos que conforme los vas conociendo y los vas estudiando, pues más que bonito. Así es que vamos a empezar, no queremos tampoco dilatarnos mucho más, y vamos a empezar poquito a poco con esta introducción, que es lo que os he dicho. Vamos a ver un poquito qué sería el flamenco, sin meternos en muchas profundidades, lógicamente. Vamos a ver también lo que son las etapas del flamenco, para que veáis más o menos desde dónde venía, aunque la compañera también ha dado un dato interesante, pero bueno, vamos a ver que eso se remonta un poquito más atrás. Y dentro de lo que son los palos flamencos, que es una palabra muy extendida, pues que veamos un poquito eso de palos, de cómo vienen, de dónde vienen y por qué de esas variedades, ¿no? Y por último, pues veríamos lo que es la estructura más o menos en la que se compone un cante, para que vayáis conociendo también un poquito.
empezamos, como hemos dicho, esto de qué es el flamenco. ¿Qué es el flamenco? ¿De qué manera lo definimos nosotros? Pues muchas veces, poniendo un ejemplo, es como mejor lo podemos entender, ¿no? Y en este caso, pues nosotros nos vamos a un potaje, un puchero, que tiene muchísimos ingredientes. Pues podemos encontrarnos los garbanzos, el chorizo, morcilla, panceta, todo un aceite, su sal, su espinaca, en fin, tiene muchas cositas, ¿no? Que solas también te las puedes comer con chorizo, te puedes comer con garbanzos, en fin, son muchas cositas que separadas también tienen su importancia, pero que cuando las juntas, pues eso es ya el plato como que está es más interesante, ¿no? Tiene más. Entonces, en este caso, podríamos ver eso, ese potaje como el conjunto del flamenco. Hay muchas cosas distintas, pero todas ellas forman ese potaje, ese flamenco, todo en general, tanto en cante como metiendo baile y la guitarra. Eso es un poco así, a grosso modo, a modo de ejemplo, ¿no? Y también podemos ver, si nos vamos a de dónde viene, a su origen, no hay un origen real que se diga, tal día nació el flamenco. Eso es algo muy complicado, ¿no? Porque no es que naciera un día, sino que aquí, concretando la zona en Andalucía, pues desde tiempos muy antiguos existía un folclore. Iba naciendo en cada lugar, pues había un folclore determinado. Por ejemplo, hay unos tipos de cantes que se daban, pues, según la gente, a lo mejor en sus trabajos. Están los cantes de trilla, la gente que trabajaba en el campo, pues igual que siempre ha habido personas que se han dedicado en ese momento, pues a lo mejor no existía la escritura, pero sí existía lo que era el cante. Se iban ellos inventando una melodía, y con las tribulaciones que ellos tenían, sus preocupaciones, sus pensares, o a lo mejor al final terminaban cantándolo, ¿no? Y esos son los orígenes a lo mejor de esas letras que escuchan y tienen pues un mensaje siempre detrás. También otros, por ejemplo, son las tonadas, por ejemplo, los martinetes, ¿no? Que son cantes que han nacido relacionados con la herrería. El martinete en concreto, ¿no? Que su propio nombre te va identificando un poquito eso en los golpes que daban los herreros con su martillo en el yunque. Entonces, esos golpes que ellos iban dando al final les servían de una base para un cante. No lleva un acompañamiento realmente, pero eso sí más o menos les servía a ellos, y eran de trabajos tan rutinarios que al final, pues claro, sale porque le gusta un poco la música, pues terminaba tarareando algo. Y al final lo acompañaba pues de esas tribulaciones, de esos pensares que tenían, y al final pues nacía un cante, y no se sabe qué día, pero pues mira, me ha salido esto y ha gustado y lo repito otra vez. Entonces, por ejemplo, podemos ver a modo de ejemplo ese tipo de cantes que está englobado en las tonadas. Luego ya veremos un poquito más distintos estilos o palos, pero es que, por ejemplo, a modo de base, como cantes un poco más antiguos y eso, pues podemos ver en este caso las tonadas. Interpretaré primero un martinete, después una debla y terminaré por una tonada propiamente dicha. ¡Ay! Aquel golpe traicionero que me dieron, por la espalda.
Como veis, son letras con un mensaje siempre. Casi siempre tienen eso y esas preocupaciones, ¿no? No es como ahora que podemos hablar, no sé. Bueno, ahora como nos metamos en letras de reggaetón, si ya te mueres. Pero, por ejemplo, en esos tiempos tenemos siempre que pensar en cuándo se crearon esos cantes, ¿no? Entonces, pues eran las preocupaciones normales que tenían. Y son cantes de mucho sentimiento y se ven en esas letras, ¿vale? En este caso, por ejemplo, seguimos con la lenda. ¡Ay! En el barrio ya no hay pluma, ni tintero para escribirle yo a mí y madre. Que hace 3 años que no la veo. Como veis, son cantes muy parecidos, pero la melodía es lo que difiere entre uno y otro, aunque son cantes pues que nos acompañan con guitarra, que se ven y son, la verdad, cantes más tristes, más serios, pero dependiendo de esa melodía que se le dé, pues se le va dando un nombre u otro. Terminamos con una tonada. Si no es verdad esto que yo os digo, si no es verdad que Dios me mande la muerte, si me la quiere, anda. Algo conocido. En estos 3 cantes que he realizado, no sé si os ha sonado algo. ¿Os ha sonado algo? Un poquillo. La saeta, ¿verdad? Entonces, con esto comprobamos cómo van naciendo prácticamente unos cantes de otros, ¿no? Porque la gente, pues, un día, pues uno hizo un martinete, que a lo mejor no sabía ni que él había inventado eso, ¿no? Aquello, pero le salió un martinete y eso pues luego se ha ido repitiendo en el tiempo. Al que le iba gustando, pues se lo iba aprendiendo. O la debla o la tonada. Y cuando llega el día que una persona pues le nace hacer un cante a una imagen para mostrar un sentimiento, pues lo mismo, como sabía el martinete, pues hizo un cante parecido y al final, ¿qué hace? Pues le va dando ese aire, ¿no? Que él conocía el martinete, pues voy a cantar esto. Y entonces van saliendo cantes, que en este caso ya los tenemos bastante diferenciados, pero cuando oyes una saeta, a lo mejor no sabemos identificarlo, ¿no? Tú oyes una y no sabes si eso se canta por martinete, o se canta por seguidilla, o se canta no sé qué. Pero con estas cosillas, pues vais viendo que un cante no nace así porque sí, sino que
tiene una relación, ¿no? El cantador, pues al final, si yo me he aficionado al martinete y me sé los martinetes muy bien y me gustan, pues al final he hecho una saeta y le voy dando al final a lo mejor un aire de martinete. Y van saliendo esos nuevos estilos distintos. Bueno, pues después de esto vamos a continuar con las etapas del flamenco, que no nos vamos a meter mucho, pero bueno, explicaremos lo más básico. Las etapas del flamenco, está la etapa protoflamenca o preflamenca, que es la primera, etapa de los cafés cantantes, que hay una cosa curiosa por ahí, la etapa de la ópera flamenca y la etapa de la revolución de flamenco, la renovación de flamenco. Se te olvidó una cosa. Se nos olvidó una cosa, que lo hemos pasado con la diapositiva y antes de que continúe, para que terminemos ya esa primera fase. Habíamos visto antes un mapa de Andalucía. Entonces, como venía todo a colación, pues se nos ha colado un poquillo. Teníamos el mapa este y hemos visto los 3 sacos. El mapa es... no se ve muy bien, la verdad. Pero bueno, lo que indica la leyenda que había en el mapa de Andalucía es la música, el folclore nuestro que teníamos en Andalucía. Entonces, el flamenco pues va naciendo de ahí y se va a influenciar de las distintas culturas que van viniendo aquí a esta tierra. Pues, por ejemplo, los árabes, la cultura andalusí. Luego tenemos los romaníes, que también incorporaron parte de su cultura, que en el tiempo que estuvieron aquí, pues toda esa cultura romaní, pues gitana, se fue añadiendo también al flamenco. Y cómo no, en el descubrimiento de América también nos trajimos nosotros no solo tesoros de muchas variables, de muchos tipos, sino que también nos trajimos pues esas músicas, esos ritmos y esos bailes también de allí. Eso, por ejemplo, nosotros lo identificamos sobre todo con los cantes de ida y vuelta, que si habéis escuchado alguna vez, pues son las habaneras, las guajiras, todos esos cantes que son cantes de ida y vuelta por eso, porque vienen de allí, que iban y venían, ¿no? Y esas 3 culturas básicamente unidas a la nuestra propia es lo que ha ido que el flamenco haya ido evolucionando en muchos tipos distintos. Y a raíz de ahí pues van haciendo tantos y tantos palos o estilos de cante flamenco como tenemos en la actualidad. Y ya, dejo al compañero. Bueno, ya las 4 etapas del flamenco, y por mencionar algún detallito de cada una, pues de la primera etapa protoflamenca, es que no veo y no puedo hacer las 2 cosas a la vez. Se encuentra el primer repertorio de seguirilla, donde se empiezan a transcribir los primeros cantes. Se establecen las bases, porque esto todavía no es flamenco, se establecen las bases de lo que el día de mañana empezaría ya a llamarse música flamenca, cultura flamenca. Está circunscrita a los ventorrillos, que eso es muy curioso. Los ventorrillos son como una especie de cortijos, aldeas pequeñas, ventas, a las afueras de los pueblos, donde la gente se iba, llegaba del campo, pues sabemos que en aquella época lo más común era trabajar en el campo, en la labranza, y llegaban a estos ventorrillos y pues después de un día duro de trabajo, pues lo que querían era pues relajarse, cantar, estar con los amigos y disfrutar. Como sabemos que aquí en Andalucía nos gusta tanto. Y entonces siempre esta etapa se dispone en los ventorrillos. Cantadores míticos de aquella época, bueno, pues Pepe el Fillo, La Planeta, un montón. En la etapa de los cafés cantantes, aquí ya se empieza a hablar de lo que es el flamenco en sí. Porque los cafés sustituyen a los ventorrillos. ¿Qué pasa? Hay que vivir. Entonces los propios dueños de los cafés ven que la gente se va a los ventorrillos, a las ventas, a escuchar a esos cantantes, porque es cuando empiezan a aparecer nombres, a aparecer personajes importantes dentro del flamenco. Pues entonces, ¿qué hacen? A esas personas le dicen, no, tú te vienes hoy a mi bar, a mi cafetería, a mi establecimiento. ¿A qué? A yo atraer gente. Había muchísimas disputas, ayer nos lo comentaban en la higuera, en una misma ciudad, pues 2 cafés diferentes se peleaban por tener el cantador en su establecimiento. ¿Para qué? Pues para que venga la gente y consuma en mi local. Entonces se empieza a ver un amplio abanico de cantadores. Esta es la etapa en lo que empieza la génesis y la cristalización del flamenco.
Aparecen cantadores como Antonio Chacón, Tomás Pavón, Franco Netti, El Mellizo, muchísimos que hoy día todavía se siguen escuchando, y muchos de los cantes que hoy seguimos cantando son de estos personajes. Y se denomina esta la edad de oro del flamenco. ¿Por qué se denomina la edad de oro del flamenco? Hay estudios que marcan un poco pues, la vida de todos estos cantadores, cuál fue su etapa de la época en la que vivieron, y en torno a 1850 es cuando se denomina, entre muchas comillas, porque como ha dicho Mónica, aquí no hay un día en el que empieza todo, pero en torno a 1850 es cuando se empieza a llamar flamenco, y es cuando empieza toda la proliferación de cantes, etc. Entonces, ya el flamenco se va viendo como algo mucho más importante que para tenerlo en un café o en un bar, y el flamenco se pasa de los cafés a los teatros, cosa que para los flamencos fue un momento muy importante, porque pensad que esto empieza en el campo, entre la gente común, y ya lo que ellos tenían como una afición común, normal, para ellos pasar un buen rato, pues ya está yendo a teatro. Aquí tienen un papel muy importante García Lorca y Manuel de Falla, porque en 1922 crean el concurso de Granada de este año. ¿Qué pasa? Como todo va evolucionando, y el flamenco pues también evoluciona. ¿A qué le pasaba a García Lorca y a Manuel de Falla? Pues tenían miedo a que esos cantes primitivos, a que esas seguirillas del principio, a que esos cantes del Mellizo, a que toda esa historia se pierda. Ellos no quieren que eso se pierda. Está bien que evolucione, todo en la vida tiene que evolucionar, pero no se puede perder lo que había. Entonces, gracias a estos concursos y a estas interpretaciones en los grandes teatros, no se pierde lo que es el flamenco en sí. En esta época aparece la guitarra flamenca de concierto. ¿Qué pasa? Los guitarristas flamencos, el instrumento de la guitarra nace como un mero acompañamiento al cantador. Nosotros le damos el tono, él canta, se luce, nosotros, bueno, pues cada café casi que tenía su guitarrista, mejor o peor, pero nosotros hacíamos y ya está. No nos dedicábamos a nada. ¿Qué pasa? Que hay un personaje muy importante que se da cuenta, lo explicaré luego después esto, pero os lo meto ya. En la guitarra, entre una letra y otra letra, hay un motivo melódico, por llamarlo así, al que se le llama falseta, ¿vale? Pues este guitarrista se da cuenta de que si enlaza una falseta, después de otra falseta, después de otra falseta, sin necesidad de cante, pues él puede pegarse un buen rato tocando la guitarra y hace una cosa pues medianamente aparente, que puede ser graciosa. Empieza como sucesión de falsetas, ya todo, como ya sabéis, va evolucionando hasta que aparece ya la guitarra de concierto que tenemos hoy día, con obras inmensas de 10 minutos y 15. Lo que pasa es que os voy a hacer ahora mismo un ejemplo de guitarra de concierto muy cortito, para que sepáis más o menos a lo que me estoy refiriendo.
Última etapa, ya va desde 1950 más o menos hasta hoy. Y como no hay que hablar de estos dos personajes, que espero que todo el mundo conozca, me dolería mucho si no lo conozcan. Para los que no lo conozcan, este es Paco de Lucía y aquel es Camarón. Estos dos personajes, hoy día, lo digo yo como persona joven, que creo que soy, y con mi gente de mi edad, siempre hablan de Camarón, Camarón, como algo, esto es muy cateto, esto es muy antiguo, esto no... Cuando tú verdaderamente te interesas en el flamenco y aprendes lo que es el flamenco, que es que esto es inmenso, que nosotros no lo sabemos todo, te das cuenta del papel tan importante que hicieron estos dos personajes. Los dos, cada uno por su cuenta y en conjunto también, fueron embajadores del flamenco. Vosotros imaginaros que es llevar, como si tú le llevas, es que no sé, un símil parecido a esto, no lo sé. Ellos cogieron el flamenco, algo tan autóctono, tan arraigado, aquí, Andalucía, nuestra tierra, por todo el mundo. Y hoy, en internet vemos rápido un chino o un japonés tocando la guitarra, que eso tiene un duende, como se dice aquí, ¿no? Pues estos hombres fueron por todo el mundo y fueron embajadores del flamenco y consiguieron, aunque ya Camarón había fallecido, consiguieron que hoy día sea patrimonio de la humanidad, que es muy fuerte que esto sea patrimonio de la humanidad. Así como curiosidades y como anécdotas para no aburrirnos mucho, como instrumentos musicales en el flamenco se identifica principalmente la guitarra, la castañuela, etcétera, pero uno de los instrumentos que también se designa mucho al flamenco es el cajón flamenco. Y la historia del cajón flamenco es muy curiosa. Paco de Lucía se va a Perú en una de estas intervenciones apoteósicas que tiene y le reciben allí, como este tipo de artistas lo reciben normalmente en las embajadas. ¿Qué hace la embajada española en Perú? Pues llevarle la música de allí. Paco de Lucía le encantaba beber de todas las músicas, de todos los tipos. De hecho, ha estado tocando jazz, ha estado tocando rock, ha estado tocando y se ha mezclado con ese tipo de música y ha hecho un nuevo tipo de flamenco, un nuevo tipo de jazz, porque el jazz es muy parecido al flamenco. ¿A dónde iba? Llega a esa embajada y se encuentra a una persona, no sabemos quién es, montada en lo alto de una caja, pegándole golpes. Y se queda, como los genios se ponen así, ¿eso qué es? Eso lo quiero yo. Yo quiero probar eso. Con eso tengo yo la punta del zapato de la bailaora y el tacón en el grave de la bailaora. Eso no necesito yo un cuerpo de baile para que me haga en un tablao flamenco lo que puedo hacer con una persona montada encima de una caja. Total, que se trae un cajón peruano aquí a Andalucía. Él, como sabéis, de Algeciras, se la da ya a la gente, a los percusionistas que tiene allí conocidos suyos, y le hacen una cosa muy curiosa, que es añadirle en la tapa donde se le golpea estas cuerdas, los bordones de la guitarra, que suenan un poco más metálicos, para que el sonido no sea el golpe de una madera simple, sino que sea un sonido un poco más roto, un poco más largo. Y es lo que diferencia al cajón flamenco del cajón peruano. ¿Qué pasa? Que Paco de Lucía murió hace unos años, que el flamenco no es tan antiguo, que el flamenco no se remonta a la época de mis tatarabuelos, ¿no? Que el flamenco sigue vivo hoy y sigue haciendo cosas interesantísimas hoy. Para pasar al siguiente punto, hablaríamos de los palos o estilo flamenco. Para el que no lo conozca, los palos, dice la RAE, que es cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco. Se le llama palo. El flamenco, yo no canto, o Mónica no canta flamenco, canta un palo, que es un tipo de cante que se engloba dentro del flamenco. Como hemos dicho, sería un ingrediente de ese gran potaje tan grande, ¿vale? Tiene muchísima distribución geográfica, además de aquí en Andalucía. Por ejemplo, en Extremadura también tiene mucho arraigo el flamenco, y en Murcia, en la zona del Levante, también tiene bastante. Para explicar los palos del flamenco,
nos vamos a ir a este árbol, ¿vale? Este árbol tiene algunos, no todos, la mayoría de los palos flamencos, y vamos a entender como un árbol genealógico, ¿vale? Las tonadas, que es lo que acaba de cantar Mónica, es lo más primitivo, lo que se cantaba en el propio trabajo, por eso hay temporeras, cantes de trilla, en los momentos de siega, cantes de siega, un montón de cantes. La saeta, los romances, esos serían los cantes más primitivos. Y luego se abren unos grupos que serían los fandangos, tangos, seguirillas y soleares. Y de eso se van abriendo otro montón. ¿Por qué se abren de, por ejemplo, los tangos, lo que se ve en verde, que es lo que mejor se ve? Se abren los tanguillos, la farruca, los tientos, el garrotín, etc. ¿Por qué? Pues porque todos esos cantes que derivan de los tangos tienen un punto común. Normalmente tienen un mismo compás. Ahora explicaré un poco los tipos de compases que hay. Tienen el punto común del compás, la tonalidad, la forma de cantarlo, el número de versos, etc. Por ejemplo, en la rama de las soleares, pues la rama de las soleares existen las bulerías, los caracoles, las cantiñas, las alegrías, un montón. ¿Qué tienen en común todo ese tipo de cantes? Que siempre son compases de 12 tiempos. Muchas veces, lo vuelvo a repetir como persona joven que soy, que me entiendo, en la clase nos hemos liado 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Eso qué es? Eso es el compás de 12 tiempos. Según donde demos el acento o donde empecemos en esos 12 tiempos, donde empiece la letra, tenemos, pues por ejemplo, alegría, o tenemos bulería, o tenemos soleares, las soleares son más lentas, seguirillas, etc. Aquella parte de allí pone folclore, campanilleros, sevillanas, villancicos, nanas. Eso se entiende como flamenco, sí, pero no. No forma parte de este árbol, de esta base que tiene el flamenco, pero sí que tiene, sobre todo la sevillana, que es lo que más conocemos, sí que tiene muchísima similitud musical, armónica, con respecto a muchos palos flamencos, que luego más adelante explicaré. Y esto es lo que ha comentado Mónica de los cantes de ida y vuelta. Como sabemos y de todo es conocido que en la zona de Sudamérica, etcétera, hay mucho dominio del ritmo. En Cuba, en Brasil, en todos estos sitios, pues ellos ya de por sí llevan el ritmo metido en la sangre. Pues de todos esos cantos, de todas esas canciones, pues vienen aquí en forma de comerciantes, de cualquier tipo de trabajadores o lo que sea, y ellos que hacen, los flamencos que hacen, reinterpretar esa música con nuestra armonía, con nuestros ritmos, pero la misma música que ellos tenían. Un ejemplo muy claro de eso es la colombiana, o las habaneras también, la famosa habanera de Carlos Cano, que tiene un amor La Habana y otro en Andalucía. Ese es el claro ejemplo de los cantes de ida y vuelta. Y se me ha olvidado, iba a decir algo más como curiosidad, pero ya se me ha ido de la cabeza. Además de tener algo en común, los cantes se van. ¿Cómo nace un cante? Una persona no nace diciendo voy a inventar los fandangos o voy a inventar los tangos, no. Eso nace de una base y poco a poco. Antiguamente no había, como tenemos hoy, internet, o tenemos grabadora, o tenemos el propio móvil, que en el móvil lo tenemos todo. Para que me gusta esta canción, pues la escucho 800 millones de veces y la escucho exactamente igual. No, ¿qué pasa? Antes había un viajante o una persona que iba de viaje, por ejemplo, a Cádiz, los tangos de Cádiz. Y iba allí a una cafetería a comer un día y se encontraba una persona cantando un cante, pues que era bastante interesante, que a él le gustaba y le animaba. ¿Qué pasa? Que luego yo me voy a mi casa, y yo soy de Jaén o de Linares, por ejemplo. ¿Y qué hago? Cantar otra vez el cante que yo había escuchado ahí. Pero con el problema de que yo eso solo lo he escuchado una vez. Lo canto como yo creía que era. Pero no es exactamente, probablemente te equivoques en algo, o le metas una letra diferente porque te la hayas inventado tú, o una melodía, una terminación diferente. ¿Qué pasa? Que el muchacho de Linares ha creado los tangos de Linares. ¿Por qué? Porque en Linares sí lo va a cantar siempre igual, y toda la gente que haya en Linares, que cante, va a repetir lo mismo que él ha hecho. ¿Qué pasa? Que otra persona de Granada se va a Linares, escucha eso, y estoy poniendo este ejemplo como un ejemplo, no tiene por qué ser derivado uno de otro. Se va a Linares, escucha los tangos de Linares y se vuelve a Granada. Y se inventa otra cosa un poquito diferente, que son los tangos de Granada. Y los mezcla, y así va todo. Por ejemplo, con un ejemplo muy claro, es los fandangos. Los fandangos generalmente se entiende que nacen en Huelva. Dentro de los fandangos de Huelva hay muchísimos tipos de fandangos de Huelva.
ya no solamente de Huelva o de ciudades como Santa Eulalia, como lo vamos a hacer ahora, sino de personajes, de propios personajes que ellos crean su propia forma de cantar los fandangos, ¿vale? Tenemos fandango de Lucena, las tarantas de Linares, las malagueñas, los abandolados. Todo eso, ¿qué quiere decir? ¿Es igual que un fandango? No, pero tiene cierta similitud, una similitud rítmica, armónica, etc. Ahora vamos a hacer unos fandangos, ¿vale? Para que veáis un poco lo que eso es. A más de uno le va a resultar familiar, creo yo. Bueno, como estáis viendo, se aprovecha también, que luego lo veremos también en otro cante, la estructura que más o menos llevan los cantes. Una faceta de introducción que se hace normalmente pues, para que el guitarrista vaya cogiendo tono, le da tono al cantado sobre todo. En el siguiente cante sí lo veremos, salidas, alleo. Luego hay letras y después entre una estrofa y otra, o en este caso como entre un fandango y otro, pues también se introduce una falseta, de lo que he dicho antes, que no sea solo el cantado que vaya haciendo un cante detrás de otro, sino que se le dé un respiro, pues normalmente suelen ser cantes que se necesita energía, mucha potencia, y entonces siempre se le da ese minutillo de respiro, ¿vale? Y en este caso pues vamos a ver, a modo de ejemplo, esos tres que como he dicho son fandangos de Huelva, porque llevan todos un determinado compás, pero según se haya dado en un sitio o en otro, pues tienen esa diferencia. Empezaremos con el de Huelva, luego será de Santa Eulalia, y el último, pues por destacar eso, que no solo del lugar, sino que también personas ya propias hacen un estilo distinto, porque le añaden a lo mejor alguna terminación o algo entre medias que los diferencia de los demás, pues en este caso sería de Paco Tronzo.
Bueno, hola a todos, ahora me toca a mí hablar, estaba yo muy calladica. Bueno, me toca a mí hablar un poquito sobre el baile, no vamos a profundizar mucho, pero bueno, vamos a ver algunas cosillas. Yo como persona joven también que soy, aprovecho para animar a los que están por aquí al final, a la gente joven, que no digo que vosotros seáis mayores, pero ellos son más jóvenes, que el baile flamenco se está perdiendo un poco en la gente joven. Lo que es el baile flamenco, pues es verdad que a la gente más de 40 más o menos, pues le llamaba la atención, porque se pega, si no lo terminaba. Pero le llaman más la atención y se interesan más. Sin embargo, en la gente joven se está perdiendo. Como bien han dicho mis compañeros antes, estamos nada más con las cosas que nos vienen de fuera, que si el reggaetón, que si la bachata, que si la salsa, y nos estamos dejando lo que tenemos aquí, lo que son nuestras raíces. Así que aprovecho a todo para todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes, que a ver si con lo que voy a decir, lo que vais a ver y lo que habéis escuchado, pues intereséis un poquito más por el flamenco, que os va a sorprender. Bueno, voy con el baile. El flamenco, como ya hemos dicho, es una mezcla de muchas culturas, y en el baile pues más todavía, porque en el baile encontramos la cultura judía, la cultura gitana, la cultura de un poco de Sudamérica, porque es verdad que como ha dicho Fernando, hay mucho ritmo, y el ritmo pues lo tenemos que haber pillado en algún sitio. Y unos estudios pues bastante recientes afirman que también de África nos viene pues ese toque que le damos en el baile flamenco. Es la modalidad más joven, porque como bien han dicho ellos, pues anteriormente estaba el toque, el cante, y pues se bailaba, pero quizás pues si estábamos todos juntos en casa en Navidad y ella se ponía a cantar villancicos, pues venga, pues yo me animaba a bailar, pero no era algo tan importante y no tenía ese valor como lo tenía a lo mejor el cante o lo tenía la guitarra. Hoy en día pues sí el baile ya ha hecho un poquito de hueco ahí, e incluso tiene a veces más importancia que el cante, porque podemos llegar a encontrar espectáculos simplemente de baile flamenco, con una guitarra o incluso sin guitarra y con un cantador. Entonces donde el baile toma una gran importancia. Lo más famoso del baile flamenco es el taconeo, los fuertes taconeos que los bailadores pues desempeñamos en el baile, y el taconeo es lo más famoso, es lo que más puede ser una de las cosas que más transmite, porque es la fuerza, el genio, el arte, el duende. Seguimos pues también un poco con algunos elementos que nos pueden acompañar, a la hora de bailar. Bailar flamenco, evidentemente, como por ejemplo puede ser el mantón de Manila, que todos lo conoceréis, el sombrero cordobés, las castañuelas, que también aquí pues influye también en la percusión, hacen como de percusión, el pericón, que es un abanico un poco más grande del abanico común, el abanico común también lo podemos utilizar, y la bata de cola, que también imagino que sabéis lo que es. Bueno, existe el cante para adelante y el cante para atrás, que para el baile es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no estuviera aquí hoy, ellos se tendrían que haber puesto un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque aquí tan lejos, ¿esto qué es? Pues más para adelante. Ahora, si ya hay un bailador, una bailadora, pues ya se tienen que dejar un poco de hueco. Entonces ellos se van hacia detrás. De ahí el cante para adelante, cante para atrás. Y bueno, el baile es el claro ejemplo de expresión corporal, y aquí me voy a profundizar un poquito más, porque la danza clásica, por ejemplo, lo que busca en su espectáculo, en el aprendizaje, además de la disciplina, es buscar la perfección del cuerpo, la perfección de la belleza estética, el cuerpo perfectamente estirado, la cara perfectamente estirada, con los gestos necesarios y mínimos. En el flamenco no, el flamenco, pues lo mismo que yo puedo estirar, puedo también retorcerme, porque es tanta mezcla de cultura y tanto lo que el bailador siente, que es lo que se debe de expresar. Aquí se deja como un poco de vía libre, ¿vale? Tanto como para el cante como para la guitarra, se deja como un poco de improvisación para que el bailador pueda expresar lo que él siente o lo que ella siente al escuchar tanto al cantador o a la cantadora, como lo que siente al bailar, al estar por delante de un público, lo que le transmite el flamenco en sí. Entonces, el flamenco tiene algo
que muy poco bailes tiene, y es que algo muy único y muy nuestro. Yo le pongo mi toque especial, pero a lo mejor Mónica Ceballos le va a poner su toque especial, y eso lo hace tan rico y tan único, porque el flamenco se trata de, el baile flamenco, el flamenco en general, se trata de sentir, de transmitir, no simplemente de belleza. Podemos continuar. Bueno, y por meternos un poco en tema musical, sin indagar demasiado, me gustaría decir que en el ámbito armónico del flamenco tenemos armonía tonal y modal. ¿Qué quiere decir tonal y modal? Lo voy a explicar con la sevillana, que es el más claro ejemplo. Yo puedo cantar una sevillana en tono mayor y vaya a notar claramente la diferencia de lo que quiere decir esa música. Por ejemplo, si yo escucho esto, a que os dan ganas de ir a la feria. ¿Por qué? Porque esta sevillana me va a contar, pues eso, pues que tengo ganas de ir a la feria, que tengo ganas de pasármelo bien, o algo alegre, y la letra va a acompañar a esa melodía en tono mayor. Luego encontramos el tono menor, que transmite un poco más de tristeza, de melancolía, de algo más triste, por ejemplo. Normalmente estas sevillanas también suelen ser un poquito más lentas, no tiene por qué, pero más lentas. También nos da ganas de ir a la feria, pero un poquito menos. Y luego el modo flamenco, el modo frigio, sobre el modo frigio de mí. Eso, ¿qué quiere decir eso? No me voy a meter mucho en tecnicismo, simplemente que nos transmite un poco más de lo que sería más hondura, no sé si se diría así bien. Lo voy a escuchar y lo voy a notar rápidamente. Si escuchamos los tres uno seguido del otro, se le escucha la diferencia clarísima. Ahora sí, entre que hablo y no hablo ya se nos ha olvidado el primero. Pero más o menos para que veáis que hay el flamenco no solamente en la letra, sino que la armonía nos acompaña en lo que estemos contando. Hay palos en tonos mayores, como por ejemplo las alegrías, que como su nombre indica pues son más alegres. Modales, por ejemplo, el más claro ejemplo de tono modales es la soleá, que es muy arraigada. Pero bueno, no me entretengo más. En cuanto al compás, tenemos compás binario, ternario y de 12 tiempos. Binario son 2 tiempos, ternario 3 tiempos y de 12 tiempos, pues lo que hemos dicho antes. Son compases de amalgama que mezclan el binario y el ternario. Ahí no me quiero meter mucho porque ya tendréis un profe o una seña de música, bueno, un profe de música, que está, no sé si está por ahí hoy, pero sé que lo explicará bastante bien. Y lo del tiempo, vemos tiempo andante, alegre y presto. Eso es más comúnmente conocido. Andante, alegre y presto quiere decir más lento, un poquito más rápido y muy rápido. Pero tiene la peculiaridad, en los palos flamencos se encuentran los tres, pero la peculiaridad de que también existe lo de ad libitum, que es un poquito más raro, que quiere decir que no existe el tiempo. Un palo, por ejemplo, ahora vamos a cantar una granaína que no tiene tiempo, va totalmente fuera de tiempo. El guitarrista va siempre a responderle a lo que la cantadora quiere hacer. Nosotros vamos a otro ritmo. ¿Qué pasa? Que nosotros encontramos, por ejemplo, en la diferencia de tiempo andante, alegre y presto, pues diferentes palos que se tocan igual, pero la única diferencia que hay es el tiempo, la velocidad a la que la tocamos. Por ejemplo, si yo estoy tocando aquí una soleá, si yo subo un poquito la velocidad, me voy a soleá por bulería. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, y sería, y nos adelantamos, perdón. Para que vayáis viendo un poco la diferencia al subir la velocidad. Nos aceleramos un poquito más y vamos a la alegría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y exactamente igual, subimos ya muchísimo más la velocidad y nos vamos por bulería. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso ya es demasiado rápido, ¿vale? Para que veáis el ejemplo más claro, además de unirme a lo que ha dicho Aurora antes,
Vamos a cantar ahora unos tientos tangos. Los tientos tangos se tocan exactamente igual, lo que pasa es que los tientos son más lentos y los tangos son un poco más rápidos. Como dice Aurora, el baile se puede bailar todo, porque todo se puede bailar. Pero sí que es cierto que es mucho más fácil, mucho más común ver bailes que tienen un tiempo más determinado o un tiempo más acelerado, por así decirlo, que por ejemplo cantes como los tientos, que no son tan normal cantarlo, ¿vale? Vamos a empezar por los tientos y luego seguidamente vais a notar la diferencia clara cuando se empiezan los tangos, ¿vale? Vamos. Como veis, aquí sí os hemos ya especificado también, igual que antes, ¿no? La estructura, por ejemplo, de este cante en concreto, y es como hemos dicho antes, la falseta de introducción del guitarrista, que ya nos va introduciendo en el cante que se va a realizar, y luego, como veis, que pone ahí salida o alleo, y eso sirve realmente para que el cantador vaya cogiendo el tono que te está indicando la guitarra, y a la vez a ti te sirve para ir calentando un poquillo y no nos pongamos ahí a cantar, a echar la voz sin controlarla mucho, ¿no? Entonces es una manera de entrar en el cante y que vayamos un poquito haciéndolo con cuidadito, que no se nos vaya la letra, que no salgamos demasiado gritados ni nada de eso, y vamos calentando un poquito también. La verdad a mí me engañó, la verdad a mí me engañó. Me fié de la verdad a mí me engañó. Cuando la verdad me engaña, ¿de quién me voy a fiar yo? Ay, cuando la verdad me engaña, ¿de quién me voy a fiar yo? Agua fresca, ¿quién la bebe? Agua fresca, ¿quién la bebe? Yo tengo una nevería debajo de un pino verde. Yo tengo una nevería debajo de un pino verde. Si alguna vez va a caer, pasa por barrio Santa María. Si alguna vez va a caer, pasa por barrio Santa María. Verá y a los flamenquinos como te bailan por alegría. Y
Pero es que entre el calor que hace, los focos, los nervios y cantar parece que no, pero el agua es esencial. Si lo observáis, casi todos los cantadores suelen tener agua por eso, porque de la velocidad que se va cantando, el ambiente cargado, el calor, se va resecando mucho y es esencial, la verdad. Bueno, ya estamos llegando al final y por hablar un poco lo que ha ido comentando Mónica durante toda la intervención, el esquema formal de un cante, no quiere decir que todos los cantes sean así, pero más o menos todos siguen más o menos un poco esta estructura. Una falseta de introducción, falseta como he dicho antes es un motivo melódico, no es que sea de Don Jimeno, es que se llama así, ¿vale? No, nosotros somos de allí. La salida temple valleo, eso es lo que ha comentado Mónica para calentar la voz. Cuando nosotros escuchamos mucho el cantador dice una A muy larga, pues lo que está haciendo es calentar la voz. Así como curiosidad, es que se la cuento a los niños y me parece muy curioso. Todos conocemos cuando hablamos así un poco de flamenco lo de vale, pues ¿cómo nace eso? Eso nace de que pues un cantador, Peleta, estaba allí en Cádiz un día. Como sabéis, pues cuando cantamos nosotros, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos a gusto, cuando estamos cómodos, pues estaba este hombre a altas horas de la madrugada, bastante cómodo, muy a gusto. ¿Y qué pasa? Pues que tan cómodo estaba, que estaba montado así en un escenario como estamos así nosotros ahora, y se le olvida la letra. Para un cantador en ese momento de esa responsabilidad, que se monte delante de un escenario y se quede sin letra, pues imaginaros los nervios que pasaría ese hombre. Pero él, ni corto ni perezoso, no se puso nervioso. Estaba muy cómodo y no se puso nervioso. ¿Qué pasa? Cogió y cantó la melodía sin letra y empezó cuando terminó todo el mundo bien, bien, bien. Pues a partir de entonces el temple de la alegría siempre va a ser tirititran. De hecho, ahora después, pues, para finalizar, vamos a cantar unas alegrías y esas alegrías, pues vaya a ver cómo tienen ese temple principal del tirititran. Después de la salida hacemos una variación de guitarra, cada palo tiene su variación especial, por lo que se entiende, lo guitarriza sobre todo, en cuanto escuchamos ese motivo rítmico sabemos de qué palo estamos hablando. Luego, y vamos intercalando una estrofa, una falseta variación y otra estrofa. Las variaciones suelen ser más cortas y la
y la falseta un poquito más larga para dejarle un poco más de respiración a este hombre o a esta mujer. Ahora vamos a cantar, como hemos dicho antes, una granaína, que son cantes que van ad libitum, que no llevan tiempo ninguno, y como veis, el temple de la granaína lo vais a notar rápido. Volviendo a lo que hemos dicho antes, de que hay ciertos cantes que se dan en un sitio concreto, pues yo creo que este más o menos sabréis de dónde viene, ¿no? La granaína de Granada. Entonces son cantes que están claricos, igual que la malagueña. No, que no te digan aquí que eso se ha hecho en Murcia, porque no, que la malagueña ha sido de Málaga y la granaína de Granada. Y como veis, por ejemplo, esta letra la puse en concreto porque identifica no solo que sea un cante que venga de allí, sino que es que incluso las letras identifican también un poco, ¿no? Son cantes que, aparte que se hagan allí, pues, se relacionan mucho pues, cantando, eso en este caso, pues hablando de la Alhambra. Así como curiosidad, ya que ha dicho malagueña, granaína, aquí en Jaén podremos tener la minera, ¿no? También. De Linares, de la mina de Linares. Eso ya lo dejaremos para otra edición, ¿eh? Y iremos profundizando, porque claro, como esto es tan extenso, todo no lo podemos meter el mismo día. Así que iremos tirando también para la tierra, que tenemos aquí cosas buenas.
y que suena como y empaque de gran señora cuando la alumbra a la luna. Podemos ver lo que es la influencia judía, ¿no? Se ve ese rasgo ahí un poquito más moruno, no solo en la letra, sino que dentro del cante esa melodía es un poquito más moruna, ¿no? Entonces son pinceladas que os estamos dando para que veáis que no todo el flamenco es todos los cantes iguales, sino que cada uno pues tiene su cosita que podemos descubrir, ¿vale? Por eso estamos aquí ya dando esas pequeñas pinceladas para que vayáis pillándole un poquillo el gustillo. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hacer las alegrías que he comentado antes. Y como curiosidad, a la hora, lo va a bailar Aurora, y a la hora de bailar hay dos elementos que se introducen también, como es el silencio y la escobilla. ¿Qué es el silencio? El silencio, como su nombre indica, es un silencio. La música para, todo se termina, pero hay un motivo melódico, en un momento en el que la guitarra y el baile se unen, simplemente. Justo después de ese silencio vamos a encontrar una escobilla. Se llama escobilla al taconeo, que vaya a identificar claramente cuando empieza a dar con los tacones al mismo ritmo de la música, pero justo después de esto vamos a entrar ya directamente en las bulerías. Como he dicho antes, las alegrías y las bulerías son muy similares, solamente que las alegrías son un poquito más lentas, más alegros, y las bulerías son más prestos, más rápidas. Vaya a notar claramente la diferencia, porque en la propia escobilla nosotros vamos a ir aumentando la velocidad poco a poco, hasta que llegamos a la bulería y ya terminamos por bulería, ¿vale? Espero que os haya gustado y que lo que necesitéis, cualquier duda, nos la podéis preguntar justo después cuando terminemos, ¿vale? Como veis, el tirititrán que he comentado antes está aquí, justo después de una estrofa de introducción, ¿vale? Ya sale el sol por la bahía, salen los marineros, ya llegó el día, salen de noche y vuelven de día. Salen los marineros y por la bahía.
tran tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran tran, pero ay, tiriti tran tran tran, tiriti tran tiriti tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran tran, pero ay, tiriti tran tran tran. Ay, ay. Le dicen ya lo de Cari, hay los gitanos del puerto. Le dicen ya lo de Cari, allá como tenéis la libra de la sangre de Ramay, allá como tenéis la libra de la sangre de Ramay, eres guapa y morena, te llamas Carmen, y aquí están los papeles para casarme, que la licencia de Roma la tengo escrita, y a esta niña la quiero ahí desde chiquita. Yo soy aquel contrabandista que siempre huyendo va, y que cuando salgo con mi cacao hay al dueño de Gibraltar, y si me sale la resguardo y el alto y a mí me da, y que dejo mi caca y me sabe, es que ya sabe ya dónde va, cuando va andando, cuando va andando, cuando va andando, cuando va andando, Rosa y yo y Rosa de la que bailan bien.
como hemos dicho antes, ya con esto culminamos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda que nosotros podamos responder, podéis encender la luz, porque creo que hay muchas manos levantadas y no veo ninguna. Pues hay dos opciones: o nos hemos explicado muy bien o tenéis muchas ganas de ir. Creo que es la segunda. Pero... Bueno, pues deseamos que os haya sido por lo menos curioso, que hayáis aprendido algo, que veáis que esto no es de gente mayor, de cosas aburridas, que hay cositas muy interesantes y sobre todo que os vayáis introduciendo. Si os ha llamado alguno un poquillo la atención en algo, pues que vayáis poco a poco introduciendo, que seguro que no os arrepentís. ¿Vale? Bien, pues yo, para finalizar, simplemente a Fernando, a Mónica y a Aurora, daros las gracias porque creo que habéis conseguido con creces vuestro objetivo de que nos llevemos algo de nuestra cultura y un poquito más de regusto por profundizar, por interesarnos por este arte tan hermoso y tan extenso. Reiterar mis gracias a todos, gracias a los alumnos porque habéis estado atentos, habéis estado intentando empapar un poco de lo que ellos nos estaban diciendo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, antiguos compañeros, miembros de Peñas Flamencas, compañeros directores, a mi equipo directivo, al Ayuntamiento de Martos y a la Delegación Provincial a través de sus delegados. Muchísimas gracias, y antes de acabar simplemente queremos que tengáis un recuerdo de vuestro paso por nuestro centro ahora, y nada más, muchas gracias a todos.